Bueno, bienvenidos a todos a nuestro querido canal. Un gusto enorme de poder estar de vuelta llegando a sus casas, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos un programón. Hoy vamos a hablar sobre la inteligencia emocional con el licenciado Walter Aveiro. ¿Qué tal, Walter? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Un Un gusto realmente. Placer. Yo le presento, antes que nada, ¿verdad? Licenciado en psicología, especialización en didáctica universitaria, capacitaciones sobre liderazgo, oratoria, relaciones interpersonales y un tema medio raro, 30 años de experiencia en el comercio. ¿Y vos cuántos años tenés, Walter? 36 años. 36. Bueno, contanos un poco la historia. A ver, unas palabras de introducción acá sobre nuestro tema. Hoy, inteligencia emocional. Dicen que el 58% del éxito de una persona depende de la inteligencia emocional. Y evidentemente eso se ve en la actitud de la gente, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy nos va a abrir un poco la mente como esos paracaídas, ¿verdad? Entonces, Walter, somos todos oídos. Claro que sí. Bueno, te explico primero lo de los 30 años Sí. y de la edad que yo tengo. Es muy simpático porque siempre me lo preguntan y lo hago a propósito. ¿Por qué? Justamente porque me dirás, desde los 6 años que trabajás en el comercio, muy chiquito. Y voy a redoblarte la apuesta. Sí. Desde mucho antes que estoy en el comercio. ¿Por qué? Porque mi papá y mi mamá son comerciantes. Por lo tanto, yo nací, me crié, me desarrollé en un ámbito comercial. Y fíjate vos por qué traemos este tema hoy acá a este programa en el cual vamos a hablar de inteligencia emocional. Sí. Porque te voy a mencionar algunas características tanto de mi mamá como de mi papá. Mi mamá, una persona más seria, más disciplinada, más ordenada, más detallista y más observadora, muy funcional a un comercio. Pero ¿qué le falta? Le falta esa otra parte que es la que se encarga de la negociación, de cerrar los tratos. Entonces, ahí entraba mi papá, una persona un poco más carismática, más inquisitiva y más perspicaz. Por lo tanto, estas son características, son cualidades que hacen a la capacidad y la inteligencia de cada uno de ellos y de cada una de las personas que se desenvuelven en sus diferentes profesiones. Sí. Y yo, que nací, me crié y me desarrollé en un negocio. Malcriaste. Me malcrié también en cierto modo. Ahora te voy a contar una experiencia respecto a lo que vivimos mis hermanos y yo en el negocio. Decirle dónde. En Formosa. Bueno. Formosa, Argentina. Yo soy formoseño, de Argentina. A nuestros vecinos acá al lado. Acá cerquita nomás. No obstante, me formé acá en Paraguay en mi profesión, en la licenciatura en psicología. Tengo mi familia acá en Paraguay. Mi pareja es paraguaya. Mi hijo es mitad argentino, mitad paraguayo. Bueno, estas características de mi mamá y de mi papá, yo las fui incorporando en mi vida de a poco. Un poquito de ella, un poquito de él. Con mis propios rasgos de personalidad fui formándome. Y es así como todos nos formamos en todo esto que tiene que ver con nuestros rasgos de personalidad de cada uno. Y acá entra también el desarrollo de la inteligencia emocional. Antes de adentrarnos en este tema de la inteligencia emocional, déjame contarte una anécdota que vivimos mis hermanos y yo al criarnos en un negocio, un almacén de barrio, era lo que teníamos. Anteriormente, no sé si acá, los fiambres venían en una caja grande de cartón. Allá venían así. ¿Cuál era, te podés imaginar vos, nuestra cuna? La caja de cartón. La caja de cartón de los fiambres. Tal cual. Nos criamos ahí, nos criamos de esa manera y tenemos experiencias de que en algún momento nos caímos, en algún momento... Vivimos de todo. Y entonces uno dice, ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Qué es lo que hoy en día se conoce como inteligencia emocional? Un concepto tan difundido, sobre todo desde los años 90 hacia adelante. Y Daniel Goleman, anoten, Daniel Goleman. Psicólogo, periodista, investigador muy reconocido en el mundo, en 1995 publica su libro Inteligencia Emocional.
No fue el primero que habló del tema, pero sí fue uno de los que más difundió esta definición y de los quienes más investigó este concepto. Daniel Goleman nos dice que la inteligencia emocional es la capacidad de identificar, gestionar y reconocer las emociones propias. Identificar, como te digo, entender y gestionar las emociones propias. Claro, cuando vos te conoces y te das cuenta que estás por explotar, digamos, en cierta manera empezás a gestionar eso. ¿Sí sería? No solamente eso, sino también parte de las emociones propias, también tengo que poder identificar, entender e influir en las emociones de los demás. Las propias y las de los demás. Sí, esa es la inteligencia emocional. Porque esto es aplicable a tu vida de pareja, a tu vida en el relacionamiento con los hijos, a tu vida en tu negocio, en tu trabajo. Porque solemos compartir justamente que la mitad de tu vida vos estás en tu trabajo prácticamente. Y la otra mitad estás en tu casa. Y del tiempo que estás en tu casa, la mitad estás durmiendo. Tal cual. Pero y ese poco tiempo que vos estás con tus familiares, evidentemente tiene que ser un tiempo de armonía, de buena comunicación. Porque hay un material muy lindo de Flor sobre OIM, Organización y Método. Y él habla justamente, dice, la comunicación se ha convertido en el sistema nervioso de las organizaciones. O sea, si no te sabes comunicar, vas a tener problemas con tu familia, en tu trabajo, en todos los lugares, en tu negocio, ¿verdad? Por eso es tan importante este tema de la inteligencia. Y bueno, contanos, y ese relacionamiento, ese manejo, ¿cómo se da? Fíjate vos que mencionás un concepto muy importante dentro de lo que es la inteligencia emocional, la comunicación. Sí. Vamos a desarrollar este tema más adelante cuando hablemos de los componentes de la inteligencia emocional. Porque la inteligencia emocional se compone de 5 subpartes otra vez. Sí. Uno que tiene que ver con el conocimiento de uno mismo. Sí. El autoconocimiento. El segundo componente es la autogestión. Gestionar las emociones. Sí. ¿Cómo yo gestiono estas emociones? Sí. Primero tengo que conocerme. Luego, una vez que yo me conozco, tengo que gestionar. El tema es que uno tiene... ¿Cómo entendemos la palabra gestionar? Porque uno no puede dejar de sentir no sé, o un momento de rabia, de cólera. O sea, uno se puede sentir avergonzado o enojado, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa ahí? No puedes decirle a tu corazón, che, no sientas, porque no es un pendrive y no le puedes dar delete. Tenés muchísima razón. Y en este momento vamos a calmar un poquito tu ansiedad. Porque a mí yo quiero saber demasiado. Porque te voy a mencionar los 5 componentes y ¿qué te parece si en el próximo bloque desarrollamos? Excelente. Cada uno de ellos. Sí. El primero, autoconocimiento. Ya. Conocernos a nosotros mismos. Sí. El segundo, autogestión, que tiene que ver con esto que me planteas y que lo vamos a desarrollar. Ya. El tercero, la motivación. El tercer componente de la inteligencia emocional. Ahí vamos a hablar mucho también. La motivación. Sí. Cuarto componente tiene que ver con la empatía. La empatía con los demás. Y el último componente, que es la habilidad social. Buenísimo. Bueno, excelente. Entonces, vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a tomar un poquitito de agüita acá con el profe, porque la garganta se gasta, se seca un poco. Y volvemos enseguida, ¿sí? Excelente. Bueno, estamos de vuelta con ustedes, acá en nuestro querido canal, con el licenciado Walter Aveiro, un gran amigo. Queremos ahora citar cuáles son los elementos de la inteligencia emocional. Vamos a ir calmando un poco tus ansias. Mis ansias. Genial. Hoy hablamos de que la inteligencia emocional, ¿qué era? La capacidad para identificar, entender, gestionar, muy bien, las emociones propias. Sí. También identificar, entender e influir en las emociones de los demás. No es manipular. No es manipular. No es importante. Influir. ¿Influir por qué? ¿De qué manera? Positivamente, claro.
Por ejemplo, vos hoy falleció un pariente tuyo. Sí. Estás mal, te sentís mal. Yo, siendo tu amigo, no puedo venir y decirte, no pasa nada, vamos. No. Te cuento un chiste. No. Entonces, ¿cómo yo voy a influir en vos desde la inteligencia emocional? Me voy a acercar, te voy a dar un abrazo. Sí. Si necesitas hablar, lo hablamos. Sí. O si no, simplemente nos quedamos callados. Compañía. Haciéndonos compañía. Esa es la influencia que podemos tener con el otro desde la capacidad de la inteligencia emocional. Buenísimo. Y queremos saber cómo se componen, ¿cierto? Sí, exactamente. La inteligencia emocional, como dijimos, está compuesto por el autoconocimiento, el conocimiento de uno mismo, la autogestión, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Ok. Perfecto. El autoconocimiento tiene que ver justamente con esto que es identificar las emociones propias. ¿Cómo sería algo práctico? Yo sé que vamos en el justamente en el bloque justamente ahí voy. Sí. Algo práctico. El tráfico de todos los días. Yo voy en el tráfico, voy tarde. Normalmente tenemos ese hábito, esa costumbre mala de salir sobre la hora. Salimos sobre la hora, nos encontramos dentro del embotellamiento, empezamos a exacerbarnos, a ponernos nerviosos y a querer pelear con cualquiera. Sí. Y lo mismo el otro. Entonces, acá empezamos por el autoconocimiento. Primero yo tengo que saber cuáles son mis horarios, cuánto tiempo me lleva llegar a mi trabajo, cuánto tiempo antes tengo que salir. En mi caso personal, te voy a hablar de mí, yo soy una persona que tarda bastante en prepararse. Entonces yo no puedo levantarme media hora antes de ir a mi trabajo. Lo mismo. Yo tengo que prepararme 1 hora, 2 horas antes, porque tenés que calcular el tiempo de preparación y el tiempo de viaje. Sí. Y más aún, pongámosle que yo soy una persona colérica, que se enoja por cualquier cosa. Por cualquier virorey, sí. Entonces, normal. Peor aún, si yo me conozco, si yo tengo ese autoconocimiento de mí mismo, digo, me preparo con tiempo, evito roces con los demás. Sí. Y si en el caso hipotético de que salí tarde, ya tengo que saber que me voy a sentir mal, que me voy a sentir irritable. Y vos me dabas, para no explotar, y vos me decías hoy, ¿cómo evito sentir? Claro. ¿Cierto? Sí. No puedo sacar un chip y ponerme otro. Es que justamente no se trata de evitar. Y acá viene el segundo componente, que es la autogestión. Gestionar las emociones. Yo no voy a evitar sentir miedo, no voy a evitar sentirme triste, no voy a evitar sentirme alegre. Sí. Pongámosle que en el hipotético caso de que alguien la esté pasando mal. No es conocido mío. Y yo estoy del otro lado del vidrio pasándola bien. O sea, yo tengo mi espacio, tengo que divertirme. Ahora, obviamente que acá vamos a hablar de otro componente que tiene que ver con la empatía. Primero vamos a ir con los 3 primeros. Vamos por orden. Sí, perfecto. Pero vamos por orden para que sea más didáctico. Pero todo esto se utilizan casi al mismo tiempo. ¿Te puedo decir un tema? Sí. Cuando uno se va a la cancha, vos le ves a gente que ni habla fuerte en su vida normal. Y se transforman totalmente. Bueno, y eso tiene que ver... Y pierden los estribos. Se acuerdan de la mamá de todo el mundo. Exactamente. Principalmente del referee. Y la mamá más recordada del mundo. Y se transforman. Y después se agarran a los puños. Si es que se agarran a los puños, se hacen daño. Y o sea, ¿cómo se pueden transformar tanto? En un segundo, en poco tiempo. Y tiene que ver justamente con estos componentes. Increíble. Esa persona, pues probablemente... porque no estamos hablando de gente drogada. No estamos hablando de gente normal que está ahí en la cancha y que normalmente es una persona calmada, que se puede encontrar ahí gritando su amígdala le salen por la boca. Exacto. Bueno, justamente, acá ¿qué pasa? Con este buen ejemplo que me traes, Rubén. Sí. Esta persona probablemente
no se conoce a sí mismo porque dice, yo soy así en mi casa y soy así en la cancha. ¿Por qué tanto cambio? Sí. Segundo punto, la autogestión. Segundo componente, no gestiona sus emociones en ese momento. Su equipo va perdiendo, o mucho peor, aquellos padres que van a verle a sus hijos y empiezan a gritarle al hijo, al árbitro y a todas las madres que conoce. Eso es falta total de autogestión. Ya. O sea, yo me puedo sentir... Descontrol totales. Claro, yo puedo sentir frustración, puedo sentir enojo porque el árbitro cobró mal, frustración porque mi hijo tal vez no es Messi, no es Cristiano Ronaldo. No todos los hijos de los que vivimos, de los mortales, son Messi o Cristiano Ronaldo. Yo tengo como padre que entender eso. Y en base a eso gestionar mis emociones. Saber que el chico está aprendiendo, que eso lleva un proceso, que lleva un camino. Sí. El tercer componente, la motivación. Ahí te voy a decir algo. Sí. Miguel Ángel Cornejo. Sí. Él suele decir que no existe la desmotivación, porque él habla justamente de este tema. No, se pegó un tiro porque estaba desmotivado. No, se tiró del 7º piso porque estaba desmotivado. Y dice, no, tenés que tener un motivo demasiado fuerte para pegarte un tiro o para tirarte del 7º piso. Es un tema porque se habla mucho, pues, che, no, este tipo está desmotivado, por eso no labura luego o tiene problemas, qué sé yo. Bueno, ahí entramos... En otro mundo ese es. Ahí entramos en un campo complejo y amplio dentro de la psicología que no puede definirse con una sola cosa, para empezar. Hay que ver qué le sucedió a esta persona que tomó esta decisión. ¿Qué vida viene llevando? ¿Qué historia de vida tiene? ¿Qué le está sucediendo en este momento? ¿Por qué le está motivando a hacer eso? ¿Por qué toma esta determinación? Porque mira la cantidad de suicidios que tenemos, Walter, ahora. Es impresionante. Bueno, por eso te digo, tiene que ver con algo personal, pero no, acá vamos a limitarnos mucho si decimos que tiene que ver solamente con la falta de gestión emocional. Evidentemente hay algo ahí que no está gestionando de manera adecuada. Pero por supuesto también hay otras historias detrás, mucho más complejas, como te digo, dentro de la psicología, que nos puede llevar 3 o 4 programas más a hablar del tema. Porque puede haber una depresión, porque puede haber un montón de cosas detrás de un suicidio. Así es que este es un tema que no hay que hablarlo a la ligera. Porque si no, ¿qué hacemos? Decimos, no, esto sucede por tal o cual cosa. Se le encasilla. Se le encasilla. Y te voy a sacar de este tema con un ejemplo muy, muy lindo. El Chino Darín, el hijo del reconocido autor Ricardo Darín, le preguntaron una vez si le podría definir a su señora, a su esposa, a su novia. ¿Qué fue lo que él dijo? No puedo definirla porque la limito. Está bien. Entonces, lo mismo sucede con estas situaciones que decimos, él hizo esto por tal o cual motivo. Estamos limitando un montón de variables que pueden entrar dentro de esta situación. Vamos al cuarto componente. Dale. ¿Qué te parece? ¿Ya hablamos? Porque después vamos a desarrollar cada uno de ellos. Tal cual. En detalle. Autoconciencia, autogestión, empatía. Tiene que ver justamente con la capacidad de comprender qué le está sucediendo al otro. Ponerse en el lugar del otro. Es el típico ponerse en el lugar del otro. Pero más allá que ponerse en el lugar del otro es comprender sus emociones. Como dijimos hoy en la definición, identificar sus emociones, comprender sus emociones e influir si es que es necesario. Por ejemplo, ahora que estamos con tantos asaltos, una persona que asalta a otra persona, evidentemente, empatía cero. Probablemente. Te voy a llevar de nuevo. Ese es el problema que tenemos los psicólogos. Que manejamos todas las variables de todas las personas. Tanto del bueno, como se podría decir, como del malo. El malo, el asaltante, el niño que comete delito, que comete homicidio. ¿Cómo llega a eso? ¿Cómo llega a eso ese niño? ¿Cómo llega a tomar esa decisión ese niño? ¿Dentro de qué ambiente se crió? ¿Qué factores influyeron en él? O sea, yo tengo un hijo de 10 años. No entra en mi cabeza que él agarre un arma y salga a delinquir. No entra en mi cabeza. Entonces,
este niño que está cometiendo estos delitos, ¿qué lo lleva a eso? ¿Una familia? ¿Una sociedad? Sí. ¿Una decisión política? ¿Política de Estado? La Junta. La Junta. Pero no es solamente eso, es todo esto. Sí. Por eso es difícil a veces decir o encasillar a alguien en algo. Porque muchas veces decimos, no trabaja porque no quiere. Sí. O comete delito porque no se va a trabajar. Sí. Es un error decirlo de esa manera. Porque ahí que tenemos falta de empatía. Claro, no te pones en su lugar. No te pones en el lugar de por qué ese niño está haciendo esto. Pasamos al cuarto componente. Sí. ¿Qué te parece? Sí. El cuarto componente tiene que ver con... ya hablamos de autoconciencia, autogestión, empatía y motivación. Falta el último, sí. El quinto, habilidades sociales. Justamente acá entra todo esto que tiene que ver con lo que hoy mencionaste también, la comunicación. ¿Eso tiene que ver con las habilidades blandas o no? Totalmente. Todo lo que estamos hablando sí. se relacionan de algún modo con esto. Y justamente lo que son las habilidades sociales es cómo yo me relaciono con el otro. ¿De qué manera me relaciono con el otro? Hoy amanecí mal. Sí. Ahí identificar mi emoción. Hoy amanecí mal, estoy argel, no tengo ganas de nada. Al primero que se me cruza, ahí ya entramos en la autogestión. Viene alguien, tu pareja, ponele, tu pareja viene y te silba. Qué linda que estás, mi amor, o qué lindo que estás, mi rey. Y vos, como amaneciste mal, le mandás a la China. Sí. Entonces ahí, ¿qué pasa con mi asertividad, con mi habilidad social, con mi forma de relacionarme con el otro? Al más social. Claro, y esto sucede, como decías hoy, en la familia, sucede en el trabajo, sucede en diferentes ámbitos de la vida. Si yo no aprendo a relacionarme con los demás, si yo no aprendo a comunicarme de manera asertiva con los demás, tanto de manera verbal como no verbal, y decirles, ¿sabes qué? Hoy estoy de mal humor, hoy prefiero... Estoy con un problema. Y a veces no decimos eso. Entonces, eso tiene que ver también con este último componente que es la habilidad social, la habilidad de relacionarme con los demás, que comprendan cómo yo me siento, comprender cómo ellos se sienten y de influir en ellos. Es fundamental porque cuando vos te pones a mirar un poquitito y hablamos de la personalidad, yo no soy una psicóloga, la personalidad pues, es un rasgo relativamente permanente de las personas que hace que una persona se comporte de una manera similar en la mayoría del tiempo, ¿verdad? Ahora, lo que varía mucho es la actitud, ¿verdad? Y hay gente de repente a las 8 de la mañana está re buena onda, a las 10 de la mañana ni te cruces con él o con ella, y para las 3 de la tarde ya le pasa su mala onda, por ejemplo. Entonces, esa volatilidad de la actitud es el que a veces nos ayuda, nos complica la vida para relacionarnos con la gente, ¿verdad? Entonces es demasiado importante. Walter, no sé si hacemos un pequeño cortecito de vuelta. Genial. Y volvemos enseguida. ¿Falta algo más normal? ¿Nombrar algo más? Si te parece, en el próximo bloque hablamos de cómo desarrollar cada uno de estos componentes. Espectacular. Bueno, volvemos enseguida, perdón. Chao. Bueno, estamos de vuelta. Un gusto de nuevo de poder compartir. Estamos en el penúltimo bloque. Y hoy, ahora queremos compartir. Walter, trajiste varios libros. ¿Vos estás vendiendo libros? Estoy ofreciendo los mejores libros de inteligencia emocional. Todo era estrategia de venta. Sí, es importante, gente, en su familia, a sus hijos, en sus empresas, en el laburo, en el trabajo. Traten de hablar de estos temas, traten de contratar gente que pueda venir a desarrollar este tipo de cosas, ¿verdad? Pues es muy interesante porque, principalmente en la parte laboral, donde a veces el ambiente es medio pesadito, en muchos casos, ayuda mucho, ¿verdad? Ayuda mucho para mejorar el clima organizacional. Y eso evidentemente impacta en la productividad de la organización. Sea una organización, digamos, con fines de lucro, sin fines de lucro, de naturaleza privada o pública. Entonces, dedíquenle tiempo, es importante. Contanos un poquitito. Claro que sí. Libros. Bueno, traje algunos libros. Sí.
Este sale... No, mentira. Lo que quiero es... Barato. Estuve marcando algunas cosas que me gustaría leerles, me gustaría compartir, Sí. porque me parece muy, muy importante. Este libro es de Lawrence Shapiro, La inteligencia emocional de los niños. Ah, qué lindo. Una guía para padres y maestros. Qué lindo. Fíjate vos, marqué esta parte porque me gustó mucho. Sí. Me gustó mucho. Nos dice, en estudios recientes se indica que nuestra tarea orientada a volver más inteligentes a nuestros hijos ha tenido resultados sin precedentes. O por lo menos, se observa que desempeñan mejor en los test de cociente intelectual estandarizados. De acuerdo con James Flynn, un académico en filosofía política de la Universidad de Otago, Nueva Zelanda, el coeficiente intelectual ha aumentado 20 puntos desde que fue medido por primera vez a principios de siglo. Nada menos, 20 puntos. No obstante, la contraparte nos dice, y en forma paradójica, mientras que cada generación de niño parece volverse más inteligente, sus capacidades emocionales y sociales parecen estar disminuyendo vertiginosamente. Si medimos el coeficiente emocional a través de la salud mental y otras estadísticas sociológicas, podemos observar que de muchas maneras los niños de hoy están mucho peor que los de generaciones anteriores. ¿Te puedo decir algo? Totalmente. Para eso traje estos textos. ¿Viste que cuando tu celular, vos le das clic para entrar en algo y tarda un poco y ya entras en cortocircuito? Sí. La misma cosa. Los niños, los jóvenes, los adultos, todos queremos para ayer la información. ¿Y qué pasa? Es como que nos cuesta mucho esperar y esperar que el proceso se desarrolle. Queremos satisfacción en el momento. Y eso crea, me imagino yo, alguna que otra frustración. ¿Verdad? Y es realmente, o sea, uno se empieza cuando uno empieza a controlar cada cuánto tiempo uno revisa su celular. Estamos entrando en dependencia, ¿verdad? Y imagínate que nosotros que somos grandes, que supuestamente ya tenemos un criterio con qué movernos, los jóvenes, los niños que se están formando, están perdiendo ese autocontrol y están demandando información en el momento exacto, o sea, rápido. Y si no reciben lo que están buscando, entran en cortocircuito. Hasta tal punto, digo yo, como somos personas que nos movemos más por emociones que por lógica, ¿verdad? Imagínate hasta qué punto llegamos cuando encontramos a personas que se deprimen porque subieron un posteo en su red social y nadie le dio bolilla. No tiene mucho... Imagínate, ¿no? Estás tocando un tema, Rubén, muy, muy actual. Sí. Y muy sensible. Sí. Se me vienen tantas cosas a la cabeza con esto que me decís. A ver. Vamos a desarrollar otro programa sobre estos temas. Sí. A brutales. ver. Yo te voy a preguntar una cosa. ¿Vos le darías droga a tu hijo? No, jamás. ¿Le darías un cigarrillo a tu hijo? Menos. Ningún tipo de droga. No. Esto. Y se está convirtiendo, o sea, en algo adictivo. Según varias investigaciones, de las más actuales, sí, tiene casi el mismo efecto que una droga en el cerebro del ser humano. Igual que el azúcar. El azúcar, la sal, ahí ya empezamos en otro ámbito que es el alimenticio también. Yéndonos a este punto. Hay una cuenta que la recomiendo en Instagram, que es nueva todavía, se llama Manos Libres, en donde un grupo de personas está trabajando en diferentes investigaciones, en diferentes posteos, para concientizar a los padres, sobre todo, de a partir de qué edad es recomendable utilizar el teléfono, que los chicos tengan acceso a las redes sociales,
cuánto tiempo por día uno tiene que usar el teléfono. Porque además sucede algo muy simpático. Nosotros, los adultos, como decís vos, decimos, no, los chicos hoy en día son una locura, no se despegan del teléfono, no tienen capacidad de concentración, no prestan atención, tienen poca tolerancia a la frustración. Sí. Pero, y acá viene el psicólogo. Nosotros los adultos, ¿qué estamos haciendo? Y lo mismo. Digo yo, no sé también. Nosotros somos el reflejo, ellos son, el reflejo de lo que nosotros somos y hacemos. Sí. Una vez me planteó una persona, yo trabajo todo el día, es mentira eso de que nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos y cómo puede ser que yo trabajo todo el día y mi hijo no trabaja, no hace nada, que eso es mentira lo que dicen ustedes. Ustedes dicen que nosotros los padres somos el ejemplo, yo trabajo todo el día y él no hace nada. Bueno, tenés razón, le digo. Es una parte. Ahora, la otra parte es... Una variable. Es una variable. La otra variable es volver a tu casa y dedicarle tiempo a tu hijo. Hablar con él, enseñarle, preguntarle cómo está, cómo se siente, explicarle los caminos de la vida, como dice la canción. Porque yo puedo ser un buen ejemplo en el ámbito laboral, pero no estoy nunca en mi casa. Entonces... Los chicos tampoco son súper poderosos que dicen, bueno, este es el mejor camino, por ahí me voy. Por lo tanto, complicado. El tema de los celulares, mucho cuidado. A investigar, a limitar. Los chicos hasta los 2 o 3 años ni siquiera deben tener acceso a un teléfono celular. Ahora, el tema también es, no le puedo decir no use porque el tema es que tiene que entender la persona y también nosotros, ¿verdad? Principalmente. Porque, ¿qué pasa? Ahí entra el tema del poder. Y una de las características del poder es que el poder es mimético. ¿Verdad? Cuando mamá y papá están peleados y están una cara de gol en contra en la mesa, ¿cuál es la cara de los hijos que aceptan la autoridad de sus padres? ¿Cuál es su cara? Igualito que los padres. La misma cosa, entra en el trabajo, en la oficina, el jefe, re buena onda, todo el mundo feliz. ¿Verdad? Pero el día en que el jefe entra en una cara de gol en contra, todo el mundo en su computadora, ni mosca no vuela. O sea, ¿entendés? Entonces el poder es mimético. Evidentemente lo que los padres hacen, los hijos tarde o temprano van a reflejar. Claro, evidentemente que no es un espejo y que va a ser tal cual. No, claro. Cada ser humano es distinto, tiene su propia personalidad, su propio temperamento, va formando su carácter. Pero es inevitable que los padres somos los pilares fundamentales y ejemplares de nuestros hijos. Sí. O sea, no querramos esquivarle a esa responsabilidad. No. No querramos esquivarle a esa responsabilidad. Sí. Y te traje otro texto, si querés, para seguir generando... Porque yo a veces me divado un poco y me no, es que esa es la idea justamente. Para eso traje estos textos. Sí, antes de continuar, nuestro material lo vamos a subir en YouTube, en las redes sociales. Y evidentemente vamos a estar atentos a los comentarios de la gente, ¿no? Entonces, si quieren pueden escribirnos. De todas maneras, si va a mi red, evidentemente yo le paso la información al profe, a Walter, y inclusive consulta. Pues, después le voy a pasar los datos del profe también para las personas que necesitan un acompañamiento psicológico sería. Sí. ¿Verdad? O inclusive por decir, las organizaciones que quieran de repente hablar sobre inteligencia emocional, le pueden llamar al profe sin problema. Entonces vamos a poner después, antes de terminar el programa, los datos, ¿verdad? También para poder ubicarte a teacher, y es demasiado importante. Dale, seguimos entonces. Genial. Ahora vamos a leer un párrafo de Guillermo Fossati, Generando Inteligencia, desafíos en un mundo sin fronteras. ¿Qué nos dice? En su capítulo 3 nos menciona: distintos estados de naturaleza psicológica pueden afectar sustancialmente el rendimiento educativo y dar lugar a cambios y dinámicas que generen o conduzcan al fracaso educativo. Las características conductuales y emocionales destacan entre los mejores indicadores de un mal pronóstico o de una buena evolución tanto en los procesos de aprendizaje como en la vida misma.
la madurez emocional es un prerequisito fundamental para un buen desarrollo. No alcanza con la razón, no alcanza con la capacidad cognitiva. El cerebro racional, pensante, tiene que complementarse con el cerebro emocional. Sí. Nuestras emociones son cruciales para comprender nuestro modo de actuar en el mundo. Otro tanto puede decirse de nuestro estilo de relacionamiento e intercambio con los demás. Fíjate que son todos puntos que fuimos mencionando dentro de los componentes de la inteligencia emocional. Comunicación. No, espectacular. ¿Este de quién es? ¿Quién es el autor? Guillermo Fossati, Generando Inteligencia. ¿Y dónde pueden conseguir esto? Supongo yo que pueden conseguir en cualquier librería. Yo saqué préstamo de una biblioteca, así es que pueden conseguirlo o averiguarlo, pueden comprarlo seguramente por diferentes plataformas. No voy a mencionar ninguna porque nadie auspicia este programa todavía. Estamos. Todavía. Sería lindo, che, si por ahí ya caerán, digo yo. Igual estamos haciendo. Esta es una manera de escribir la historia de nuestro país. Tal cual. Y hablar de lo que hoy nos toca vivir, ¿verdad? Espectacular. Siguiente libro. ¿Tenés alguna pregunta? Vamos al otro. Una cosita. Sí. Porque nosotros vamos a también tener un programa sobre las inteligencias múltiples. Ah, sí, genial. Cuando nosotros terminamos bueno, no me gusta contar lo de uno, pero en el proceso, en un curso que hicimos de maestría en educación, hablamos mucho de la inteligencia. Y es espectacular. A mí me abrió mi cerebro como un paracaídas, realmente. Y después, nuestro trabajo de tesis fue sobre la andragogía. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? El tema de la inteligencia, digamos, tanto de niños, jóvenes, de adultos, qué sé yo, principalmente los niños y los jóvenes que están en el colegio y en la facultad, a veces le queremos meter en una caja, así, en un molde a todito igualito. Que no se enojen los profesores de matemáticas conmigo, ¿verdad? Pero no te embarres, no te embarres. No, digo nomás porque imagínate como dice Miguel Ángel Cornejo a Chopin, así se pronuncia, ¿no? Hacerle estudiar baile o dibujo. No. ¿Entendés? Su fuerte es eso. Esa inteligencia, la música es una de las inteligencias, según estaba leyendo, ¿verdad? Y hay muchas áreas en que las personas tienen un don, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En nuestro sistema educativo es como que le corta las alas a este tema, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Después se trauma más. Y cuando vos le das riendas y apoyás y fortaleces eso que el joven sabe hacer, ¿verdad? Ese joven se destaca frente a su grupo, se siente bien porque sabe hacer algo y se siente útil, ¿verdad? Es sumamente importante. Entonces, de eso vamos a hablar también en otros programas. Y vamos a empezar a sacar unos cuantos mitos del costado ahora. ¿Verdad? En colación a esto que mencionas, Rubén, justamente anoté el nombre acá del doctor Kai-Fu Lee, porque sabía que me iba a ser útil. Es uno de los, si no es el más grande experto, uno de los más grandes expertos en el mundo de inteligencia artificial. Otra inteligencia. ¿Qué decía él en una entrevista que le hicieron? Si comparamos hoy a 100 años atrás, ¿cómo se manejaba el mundo? Las empresas, los negocios, el transporte, lo que quieras. La tecnología, ¿cómo cambió? Impresionante de acá a 100 años atrás lo que cambió. Si comparamos la educación, es igual. El profesor parado enfrente con una pizarra detrás, los alumnos sentados adelante en forma de fila. Y dice él, justamente, incluyamos más variables, incluyamos la inteligencia emocional, no le tengamos miedo a la inteligencia emocional, a la inteligencia artificial. No le tengamos miedo porque son herramientas que nos van a servir. Y hay que saber manejar. Entonces, y justamente él decía, y fíjate vos cómo viene todo esto relacionado de lo que estamos hablando, de la inteligencia emocional. De acá a 10, 20 o 30 años, es cierto,
la inteligencia artificial va a dejar a muchas personas sin empleo. Mira, ese es un detalle. Yo creo que la gente va a aprender a hacer otra cosa. Bueno, déjame cerrar la idea de lo que decía él. Mucha gente va a perder la posibilidad de trabajar en los trabajos, ¿cuáles? Los trabajos repetitivos, los trabajos rutinarios, los trabajos contables, administrativos, probablemente mucho de lo que se relacione con la atención al cliente. Va a ser situaciones que se va a vivir, que se van a vivir. No obstante, la inteligencia artificial en un tiempo determinado va a crear más empleos de los que quitó. Muy probable. Lo dice un experto en inteligencia artificial. Sí. ¿Qué más nos dice? Las personas van a tener que tener una profesión. Indefinidamente. Claro. Vas a tener que formarte en un área. Pero ¿qué va a ser lo más importante de acá a 20 o 30 años? No tu especialidad o tu conocimiento técnico en el área, sino qué cosa. Y te voy a leer textual y vas a ver cómo se relaciona con todo lo que veníamos hablando. Sí. Las personas van a tener que desarrollar mayor o trabajar en la compasión, en el contacto con el ser humano. Van a tener que trabajar también con la creatividad. Sí. Fíjate vos. Van a tener que trabajar con estrategia, planificación y pensamiento crítico por sobre todas las cosas. Y todas estas son componentes de la inteligencia emocional, son habilidades blandas que no se aprende en la parte técnica de una carrera. Claro. En la parte técnica te enseñan la parte técnica. Sí. Pero él dice que lo que va a diferenciar, ya hoy lo diferencia, que Daniel Goleman lo viene hablando desde hace mucho tiempo, es esa capacidad de autogestión, de autoconocimiento, de motivación, de empatía y de habilidades sociales. Para relacionarte mejor en tu entorno. Y eso va a hacer que vos el día de mañana seas más productivo y más potable para la industria que se viene. Claro. Sí vas a tener que tener una especialización en un área, pero va a ser mucho más importante estos conocimientos. Y hay que, evidentemente uno tiene que empezar a manejar todo lo que es, digamos así, en líneas generales, herramientas digitales, porque es lo que se usa hoy. Por ejemplo, en un estudio contable, por más que está bien, se enseña en el pizarrón todo lo que quiera, pero, digamos, hay que saber manejar los equipos nuevos, los software que están saliendo, porque eso es lo que se utiliza en el entorno laboral. La inteligencia artificial en todas las áreas nos está dando una gran mano, una gran ayuda, porque te facilita la vida. Se acortaron las distancias. Es más, vamos a un ejemplo. Hoy nosotros tenemos tecnología, estamos transmitiendo, estamos grabando, vamos a editar esto, vamos a estar saliendo en un canal, en cuestiones que para hacerlo, años atrás vos tenías que estar en un canal de televisión. Era impensado hacer eso. ¿Entendés? Entonces, o estabas en un canal de televisión o no estabas en ningún lado. Así mismo. Entonces, la tecnología que no pide permiso acorta las distancias, ¿verdad? Claro, evidentemente, el ser humano, como estaba diciendo vos recién, el tema de la creatividad. Hoy, por ejemplo, vos podés hacer muchos diseños con Canva, varios programas, pero siempre es importante, digamos, la originalidad o la creatividad de una persona, de un diseñador que te va a ayudar a crear algo nuevo. La inteligencia artificial también te va a crear, pero va a ser cable a tierra con la persona que está manejando eso. Hay que saber, no hay que huir, rechazar eso. Es que, Rubén, a mí me cuesta la tecnología, no te voy a negar. Pero hay una realidad. Detrás de la inteligencia artificial, ¿qué hay? Personas. Tiene que haber seres humanos. Sí. Entonces está en la capacitación que nosotros tengamos para nosotros mismos, para no quedar desafectados del mundo laboral que se viene. Sí. Y fíjate vos que él dice algo también importante respecto a esto. La inteligencia artificial, por sobre todo, va a reemplazar al ser humano en trabajos repetitivos, rutinarios, que es algo que al ser humano nunca le gustó hacer.
¿Le va a liberar? Todo esto se vino con la revolución industrial. Sí. Y yo te digo, Rubén, yo trabajé un tiempo en una fábrica, en una cadena de montajes, así como tal cual como lo dice la teoría, donde pasa la línea y vos vas poniendo una pieza cada tanto. Sí. Y es un trabajo horrible. Porque vos podés hacer esto. Sí. Así, estar así. 1 hora, 2 horas, 5 horas, 8 horas. Te trae muchos problemas físicos, mentales, encerrado en un lugar, haciendo lo mismo durante muchísimo tiempo. La edición del trabajo. Todo esto va a ser la inteligencia artificial el día de mañana. O ya lo está haciendo hoy en muchos lugares. En muchos lugares. Me comentaban que en Amazon, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la parte de almacén, las cajas, todo ello se mueve con inteligencia artificial. La vez pasada, hace unos días, creo que hubo un despido de una cantidad grande de gente. Pero evidentemente de alguna manera van a reasignar algún... O sea, la gente se las va a campanear. Están reemplazando por tecnologías. Tal cual. Sí. Tal cual. No le tengamos miedo, pero preparémonos. Hay que capacitar. Formémonos. Sí, señor. Hoy hablamos de qué... Inteligencia emocional. Inteligencia emocional y de cómo vamos a desarrollarlas. Ya. ¿Será que se pueden desarrollar? Buena pregunta. Entonces, vamos a un pequeño corte ahora, un ratito. Y volvemos enseguida con el último bloque de cómo se hace todo esto, ¿sí? ¿Se aprende o no se aprende? ¿Se puede desarrollar o no? Vamos a ver. Veremos. Dale, venimos enseguida. Bueno, continuamos con nuestro programa de hoy sobre inteligencia emocional. Un poco de inteligencia artificial con el licenciado Walter Aveiro. Continuamos. ¿Cómo se desarrolla esto, Walter? Justamente ahora se viene nuestro autor estrella, Daniel Goleman, en este libro que habla inteligencia emocional en la empresa. Qué lindo. Muy lindo. ¿Y sabes que él se hizo la misma pregunta? ¿Cuál? ¿Puede aprenderse la inteligencia emocional? Y si me permiten, les leo un poquito. Sí. Vamos a decir unas cuantas cosas en acá. Sí. Durante mucho tiempo se ha debatido si un líder nace o se hace. Sí. Lo mismo ocurre con la inteligencia emocional. Por ejemplo, ¿la gente nace con ciertos niveles de empatía o los adquiere a consecuencia de sus experiencias vitales? Ambas respuestas son correctas. Las investigaciones científicas demuestran que la inteligencia emocional tiene un claro componente genético y los estudios psicológicos y de desarrollo que la educación también interviene. O sea, la educación también interviene en el desarrollo. Y hay una cuestión genética también de por medio. Y hay una cuestión genética. Puede que nunca sepamos, dice Goleman, hasta qué punto es relevante cada uno de estos aspectos, pero las investigaciones y la experiencia práctica constatan, sin ningún género de dudas, que la inteligencia emocional puede aprenderse. Y esta parte te va a gustar a vos, Rubén. Una cosa es cierta, dice. La inteligencia emocional aumenta con la edad. Existe un término anticuado para designar este fenómeno: madurez. Sin embargo, nos advierte, aún siendo maduras, algunas personas necesitan formación para potenciar ciertas aptitudes. Aptitudes. No aptitudes. Fíjate vos cómo nuestro autor estrella, en quien nos referenciamos hoy, que nos habla de la inteligencia emocional, también se planteó esto. Y como buen investigador y periodista y psicólogo que es, se tomó el trabajo de decir, ¿cómo lo hacemos? Y acá vamos a ir nuevamente por cada componente de la inteligencia emocional. La autoconciencia. ¿De qué manera desarrollamos la autoconciencia? ¿Cómo me conozco a mí mismo cada vez más? Una de las mejores formas de conocernos cada vez más es reflexionando cada día. A la noche, llegaste a tu casa, ¿cómo después fue tu de tu día? Trabajo. ¿Cómo fue tu día? ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué emociones afloraron en vos? ¿En qué situaciones? A esto, si querés agregarle otra técnica,
un diario emocional. Reflexionas y vas anotando, vas escribiendo. ¿Qué me pasó hoy? Porque, como dice el dicho, a las palabras se las lleva el viento, pero lo que anotamos nos recuerda constantemente. Otra forma, que tiene que ver también con el segundo componente, es la meditación. Y está comprobado científicamente en los últimos tiempos por la neurociencia y por muchas otras disciplinas, que la meditación ayuda, y te voy a decir en qué. Reducción del estrés, mejora del estado de ánimo, te baja la presión, regulación emocional, mayor empatía, compasión. ¿Te acordás lo que decía el Dr. Lee? ¿Qué tenemos que desarrollar? Compasión. Mejora la atención y la concentración. O sea, la meditación nos ayuda en todos estos ámbitos. Y es una buena forma de autoconocernos y también de autogestionarnos, que es el segundo componente del cual te voy a hablar ahora. La técnica para la autogestión, para decir, bueno, estoy enojado, ¿qué hago ahora con este enojo? O cómo me comporto ahora. O cómo me comporto ahora. O estoy decepcionado, estoy triste. Y no caer en esto que me planteaste hoy, de lo cual no quiero ni hablar, cuando caemos en una tristeza extrema. O cuando estoy muy alegre. Hay veces que hay personas que están tan alegres que se pasan de revoluciones. Pasan de revoluciones también. Entonces, ¿cómo gestionamos? Y molesta también a la gente que le rodea. Molesta a la gente. Porque dice, o sea, no está mal pasarla bien, pero claro. A donde yo, la frase de los abogados, ¿cómo es? Cuando yo paso mis derechos... Mis derechos terminan donde comienzan los derechos del otro. Exactamente. Entonces, eso es muy importante para autogestionarse. Esa frase de los abogados es muy importante. La autogestión. De nuevo, técnicas de relajación, meditación, respiración, disciplina. Yo ya me conozco, anoto mis emociones, en qué momento afloran, entonces de ahora en más voy a ir identificando y voy a ir diciendo, bueno, ¿qué hago con estas emociones en diferentes momentos, en diferentes situaciones? ¿Hablo, opino o me callo? Por ejemplo. ¿Digo yo? Hay una frase que se me viene a la cabeza, después te digo. Resiliencia. Me hablaste de ese tema una vez. Qué temazo. La resiliencia viene de la física, ¿cierto? De la capacidad que tenían estos metales para volver a tomar su forma natural. Entonces, se trae al campo social y se utiliza este concepto también en el ser humano. La resiliencia tiene que ver con la capacidad de sobrellevar o sobreponerme a las adversidades o un momento de tensión de la vida. Una pelea con tu jefe, por ejemplo. Exactamente. Una pelea con algún familiar. O una discusión, un cajero con un cliente. Ahí está. ¿En cuánto tiempo volvés a tu estado natural? Y solemos justamente dar un ejemplo. Cuando uno agarra esa goma de cabello que usan las chicas, y uno estira eso, ¿verdad? Ese estirar viene a ser, digamos, el momento de tensión, una pelea, una discusión, lo que vos quieras. Vos soltás la goma y la goma vuelve a su estado normal en el momento exacto. ¿Por qué? Porque no se maneja por cuestiones emocionales. Ahí está. Cosa que nosotros no hacemos, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Un cajero, ponerle. Por eso es tan importante, después le voy a pasar los datos del profe si le quieren llamar. En serio, ¿qué pasa cuando vos le capacitas a tu gente? ¿Verdad? Abrió el banco o abrió el negocio, vino un cliente, no sé, se tomó con tu cajero. ¿Y qué pasa? Ese cajero, si no sabe manejar este tema, automáticamente va a estar con ese problema picándole en la cabeza todo el día. Al fin del día va a tener una diferencia en su caja sí o sí, muy probable. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad todavía de volver a su estado natural, porque a uno le afecta lo que uno permite que le afecte. No solamente va a tener una faltante de caja, puede perder un cliente. Pues claro. Un cliente puede venir por primera vez. Ya que estamos con esto de las frases, hay una frase que dice: no hay segundas oportunidades para primeras impresiones. Para dar una muy buena primera impresión. Ahí está. Sí. No. Fíjate vos que primera vez voy a comprar en un negocio,
sea cual fuere, y el cajero está con miles de problemas. Sí. Pero yo no sé, yo desconozco eso. Yo me voy a comprar. Sí. Y me trata mal. Yo voy a hablar mal, no solamente del cajero, sino de la empresa. Claro. Y es obvio que la próxima vez no me voy a querer volver a ir a comprar a ese lugar o a esa cadena, porque también ya va a ser por asociación. Claro. Que yo voy a decir, no, ese supermercado... Esta cadena es así. No le cuida a su empleado, el empleado me trata mal a mí, a su colaborador, como quieran llamarlo, y me trata mal a mí. Entonces voy a ir a otra cadena que me tratan mejor, por supuesto. Y acá es fundamental, es necesario e imprescindible trabajar en la capacitación del personal. Sí. Porque lastimosamente tenemos una cultura en donde el personal no está capacitado, no está formado, no está conforme con la empresa, no es bien tratado, no es bien remunerado, y eso obviamente lo traslada en la atención al cliente. Sí. No, es más, es un tema que solemos también debatir. No, pero si nuestro gerente general hizo un máster no sé dónde. No, está súper bien. Pero ¿qué pasa? ¿Quién está en contacto todos los días con los clientes? La persona que está ahí, el cajero, el que está ahí, el que envuelve los productos, el repositero. ¿Verdad? Esa gente es la que está todo el día, la persona que está limpiando, que está limpiando el pasillo, qué sé yo, repasando. Cuando un cliente viene y le pregunta, ¿dónde hay jabón en polvo? Te va a un supermercado, está más perdido que Tarzán en Nueva York y pregunta, ¿verdad? Y si él le va a decir, mira, tal parte, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Muchas empresas, prácticamente, algunas sí hacen, ¿verdad? Pero la mayoría no invierten en esa gente que está en contacto todos los días con el cliente. Te cuento una anécdota. Un error garrafal. Te cuento una anécdota. Sí. Y que esto, como te digo, yo lo sé porque fui comerciante durante toda mi vida. Desde los 6 años. Antes, desde la concepción. De la concepción. ¿Qué me pasó una vez en un supermercado? Voy y por más de que yo vivo acá en Formosa, acá cerquita, a veces mencionamos de diferentes formas, diferentes cosas o diferentes productos. Sí. O a veces la forma en que yo las menciono también se dice acá, pero no es tan común. Y voy a un supermercado y le pregunto a la chica que está ahí en los pasillos, le digo, discúlpame, ¿tenés palito de brochet? ¿Qué te digo? Y me mira, no tenemos. Pero así casi sin pensar. Sí, monosílabo. No tenemos. No, pero no solamente eso, sino que evidentemente no sabía lo que le estaba pidiendo. Me hubiese dicho qué es, para qué sirve. Ya, directamente. Entonces, para evitarse eso, esa pelada a veces, como se suele decir acá o lo que sea, directamente me dijo, no tenemos. Y yo dije, no puede ser. En un supermercado tan grande que no tengan palitos de brochet. Y es simpático porque después yo le comento esto a una amiga. Y mi amiga me dice, pero vos también. Me dice, acá se le dice... Asadito. ¿Cómo es? Palito para el asadito. Y yo le digo, bueno, pero ni siquiera me preguntó. Es más, después encontré en el supermercado. Voy a buscar en el sector donde estaba el escarbadiente, el palillo, y encuentro. Y voy junto a la chica y le digo, mira, este es. Se hubiera solucionado si ella me decía, ¿qué es? ¿Para qué sirve? O inclusive, no tenemos ahora, pero si me decís qué es o para qué sirve, después te podemos conseguir. Claro. Ahí entra el comerciante, la atención al público, la buena onda. Entonces, estas son cuestiones finas que te hacen perder clientes. Y que tenés que capacitar en eso a la gente. Exactamente. Sí. Y ahí, volviendo a nuestro tema de inteligencia emocional, tiene que ver con eso. Y estábamos hablando justamente de la autogestión. Nos fuimos a la resiliencia. Para cerrar con la resiliencia, lo que es una de las capacidades a desarrollar para manejar, para autogestionarnos, es el típico traga saliva, contá hasta 10 y después responde. Traga amargo y escupí dulce, más o menos. Pasamos al tercero, motivación. Perfecto. ¿Cómo desarrollamos la motivación? Uno de los puntos principales para desarrollar la motivación es el establecimiento de metas. Metas a corto,
mediano y largo plazo. Pero ¿cómo tienen que ser estas metas, Rubén? Tienen que ser alcanzables primerito. Alcanzables. Tienen que ser metas realistas a mis posibilidades, a mis condiciones, sí, a mis hábitos. ¿Y por qué te digo a mis hábitos? Porque yo tengo sobrepeso y quiero bajar 20 kilos en una semana. Es imposible. Es imposible. Entro a realizar diferentes tipos de dietas que me hacen mal, que me hacen bajar mucho peso en poco tiempo, sí, pero después esto me genera un efecto rebote y recupero el peso perdido y lo sobrepaso. Sí. Yo no soy experto en este tema, con los nutricionistas van a saber... Le vamos a traer también alguno. Vamos a traer algún día uno. Pero te van a saber orientar acerca de cómo alimentarte para llevar una dieta adecuada. Sí. Yo te acompaño en la parte emocional, obviamente. Pero es eso, fijar metas a mediano, corto y largo plazo que sean realistas, que sean alcanzables, que sean factibles de realizar. Medibles, cuantificables y medibles en el tiempo. Exactamente. Porque también, ahí volvemos a lo que dijimos hoy en el principio del autoconocimiento. Sí. Si yo llevo una nota, yo digo, anoto mis metas y digo, en una semana tanto, en otra semana tanto, y voy anotando, voy registrando, entonces yo voy a ir controlándome. Evaluando. Sí. Y no es para matarse, porque puedo no lograrlo. Entonces voy ajustando mis metas, que es importantísimo, no morirse por decir, uy, no alcancé. Bueno, está bien, era demasiado, lo ajusto, pero no decaerse y no dejar. Después, aparte, ahí hay un tema relacionado con los objetivos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Estos objetivos que se va poniendo uno en la vida, de alguna manera uno tiene que tratar de poder medir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que no se puede medir no se puede controlar, ¿verdad? Lo que no se puede controlar no se puede manejar, y lo que no se puede manejar no se puede mejorar. O sea, si vos no controlás, es más, cuando uno se empieza a mirar los materiales de Deming, ¿viste? Hay un premio a la calidad de Edward Deming en Japón. Premio a la calidad. Bueno, y él habla justamente que una de las enfermedades críticas de las empresas, de las organizaciones, ¿verdad?, es no tener constancia en los objetivos. O sea, cuando vos estableces un objetivo, después no le das más bolilla. Claro. ¿Entendés? No sirve ni para tranca de puerta. Esto también tiene mucho que ver, discúlpame que te corte, con misión, visión, objetivos, valores, que está en un cuadro ahí, pero porque tiene que estar nomás. Y de eso vamos a hablar también, misión. ¿Cómo, o sea, cuáles son los diferentes enfoques? Porque hay mucha gente que no... o sea, hay diferentes enfoques para definir una misión. Eso vamos a hablar después en otro programa, porque es más largo que un día sin pan. Pero vamos a tocar también ese tópico. ¿Qué más tenemos ahí? Bueno, hablamos de la autoconciencia, autogestión y motivación. Estos tres puntos principales, estos tres componentes principales tienen que ver con el autoconocimiento, con lo propio, conmigo mismo. Ya. Ahora se vienen los siguientes dos componentes que tienen ya más que ver con el relacionamiento con las personas. Y acá hablamos de la empatía. Que es uno de los componentes. Y Goleman nos dice, ¿qué tenemos que hacer para desarrollar la empatía? Practicar la escucha activa. Y probablemente vos conozcas esta frase que dice, por algo Dios nos dio dos orejas y una boca. Y una boca. Porque a veces tenemos que practicar la escucha activa. ¿Cómo te voy a entender? ¿Cómo te voy a comprender si no te escucho? Claro. Si no te observo, es otro punto también. Porque una cosa es lo que decís y otra cosa es lo que haces o cómo me lo decís, el tono. Sí. La comunicación no verbal cuando hablas. La verbal y la no verbal. Ahí, por ejemplo, hay un tema importante a tener en cuenta. Hay un personaje, Abraham Maslow, no sé si llevan a escuchar. Uy, sí. Bueno, y él propone hizo unas teorías sobre las necesidades y también sobre el tema de la motivación. ¿Ve? La pirámide. Entonces te dice, bueno, hay personas que tienen problema de cubrir lo básico, alimento, casa, vestido y un montón de cosas más, cuestiones para la subsistencia. A ese tipo de personas, vamos a suponer que si hablamos dentro del entorno laboral,
o o si nos referimos a un cliente, principalmente en la parte del entorno laboral. Si tus funcionarios están en ese primer nivel con necesidades básicas, ¿verdad?, de alimento, están más justos que calza de bailarín, por ejemplo, para cubrir, ¿verdad?, alimento, no, de repente alquilar una casa o lo que vos quieras. Evidentemente, vos como empleador tenés que saber cuál es la realidad de esa persona que está trabajando contigo. Tal cual. Ahora, ¿qué pasa? Te dice Maslow, mira, esta persona va a hacer todo lo posible y el elemento motivador va a ser tratar de salir de esa y satisfacer esa necesidad. Y te dice que cuando llega a satisfacer esa necesidad, automáticamente deja de ser un elemento motivador y aparece una nueva necesidad, que por ejemplo sería la de seguridad. Antes vivía por ponerla al aire libre, ¿verdad? Bueno, si vos tenés funcionarios que están saliendo tarde a las 10, 11 y media de la noche, que tienen, por ejemplo, problemas de seguridad, para aplicarnos, ¿no? Entonces, grandes problemas de seguridad tenemos en el país. ¿entendés? De transporte. Bueno, yo conozco una empresa que justamente a 11 y media, 12 de la noche, hay móviles que llevan a su casa, le llevan a su casa por cuestiones de seguridad. Mira, después hay, digamos, en la medida que va uno subiendo los escalones que habla Maslow, cada vez más son necesidades, digamos, mentales. O sea, necesidad de aprecio, necesidad de sentirse querido. Y en la cima por decir así, de la pirámide que presenta Maslow, habla de la necesidad de autorrealización. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que analizar un poco también, en base a todo este tema de la inteligencia emocional y en base también, por ejemplo, a estas propuestas de Maslow, ¿verdad? Ver dónde está hoy mi funcionario, qué tipo de necesidad tiene. Entonces ahí está el tema de la escucha, lo importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de repente van a surgir un montón de cosas, inclusive teniendo en cuenta lo que decía Freud. Decía, mucha gente actúa de manera espontánea, inconsciente inclusive, ¿verdad? Y hay causas ocultas que le mueven a la gente a tomar decisiones. Y uno tiene que tratar de encontrar cuáles son esas causas ocultas para tratar de, no sé, si es tu funcionario, para ayudarle, para tratar de levantar a esa persona y que realmente se sienta, no sé, mejor y pueda ser mucho más productivo. Digo nomás, hay tantas cosas que se pueden aplicar al día a día. Fíjate vos, sí, como ejemplo presente, sí, lo que yo te dije que es la escucha activa. yeah. Vos me estás planteando un tema del ámbito de la psicología, de un psicólogo que es Abraham Maslow, un psicólogo humanista, un tema que yo manejo, un tema que yo conozco. Sí. ¿Yo qué podría haber hecho en este momento? Podría haberte pisado, hablarte, decirte, ay, él dijo esto, él dijo aquello. Claro. Vos me escuchaste. Pero te escuché. Claro. Y yo puedo estar equivocado en algunos enfoques, por ejemplo. O podés decirme cosas que yo desconozco del mismo autor. Pero yo jamás podría saber eso si yo te piso. Claro. Si yo me considero mejor que vos. Si yo no practico la escucha activa, que es algo importantísimo para desarrollar la empatía. Es excelente. El último componente del cual nos habla Daniel Goleman es la habilidad social. ¿Y cómo la desarrollamos? Practicar, fíjate vos, una comunicación clara y asertiva. Comunicación clara y asertiva. Porque a veces decimos cosas y después nos arrepentimos y no, perdón, no era lo que te quería decir. Pero ya lo dijimos. Yeah. Hay gente que dice, yo soy así soy en todos lados, nadie me va a cambiar. Yo digo las cosas de frente. Sí. Pero eso no siempre es bueno. A veces hay que ser un poco más asertivo. O prudente. Más prudente, más cuidadosos. Y no porque a mí me parece que esta chica está gordita, le voy a decir, ¿cuántos kilos de más tenés vos? No. ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? Claro. Y una vez escuché que dijeron, si no le vas a dar una solución a alguien acerca del problema que estás observando, mejor cállate. Claro. Porque lo único que estás haciendo es una crítica destructiva. Que hace daño. Que hace mucho mal. Y uno a veces no se observa a sí mismo, pero observa mucho hacia afuera. Entonces, practicar la comunicación clara y asertiva. Lo que decíamos hoy en el ámbito verbal y no verbal. Sí. Porque también la gestualidad de uno dice mucho. Sí. Sobre todo si me voy a buscar trabajo, estoy en un ámbito laboral. Sí.
Claro. Todo eso hay que cuidar para evitar cosas que no deseo. Claro. Aprender a aplicar las técnicas de resolución de conflictos y mediación. Hay muchos cursos que te enseñan a resolver conflictos, a mediar y a practicar esto. O sea, si yo observo que alguien está discutiendo, que la está pasando mal, si yo puedo ayudar, obviamente no me voy a meter en todas las peleas. No, claro. Pero si yo puedo ayudar en algo, yo puedo colaborar en algo, en vez de, ¿qué hacemos hoy? Volvemos a esto. En vez de filmar una pelea, una discusión y alentar a que eso siga, ver la forma en cómo podemos ayudar a solucionar el problema. ¿Cómo hablamos? Y acá de nuevo podemos ir a las empresas. ¿Cómo hablamos en equipo para resolver una situación problemática que le afecta a la empresa y por ende nos afecta a todos los colaboradores? Sí. Entonces, trabajar en la mediación, la resolución de conflictos. Y hay algo muy importante, dar y recibir retroalimentación constructiva. Sí. Eso es fundamental. Lo que decíamos hoy, Sí. una crítica constructiva, no una que te haga sentir mal. Y también algo que nos ayuda mucho, que tiene que ver con la autogestión y con la motivación. Porque como te dije, todos los componentes se van relacionando. Sí. Es también querernos más, mimarnos más. O sea, si yo hice algo bueno hoy, algún premio me puedo dar. O sea, no te estoy diciendo me compro el último Ferrari, pero No. algo, un empanada detalle, grande, algo que te haga sentir bien. Sí. O por lo menos, no sé, un abrazo, a alguien, una salida. No te estoy diciendo que gastes demasiado. No. Te preparas un mate, un tereré, vas a pasear. O te Hoy tomas un o tiempito. el fin de semana te tomas un tiempo, mimate, querete. A veces sucede que vos le decís a alguien, qué lindo tu saco, ¿de dónde lo conseguiste? Ay, no, esto es una baratija. No sabemos ser agraciados y tampoco sabemos Claro. aceptar los un piropos, elogio, un un elogio. Ahí está. Es gracias, qué lindo detalle, Sí, vos sí, también, sí, tal sí, cosa. O sea, buscar esto, Buena onda. buena onda conmigo mismo y con los demás. Y estas son las formas que tenemos para desarrollar la inteligencia emocional y los componentes de la inteligencia emocional. Fantástico. Bueno, Walter, yo quería agradecerte de vuelta por tu presencia, tu tiempo, ¿verdad? Y más que nada, ahora quería, más que nada compartir, ¿cómo encontrarle al profe Walter? Su número telefónico, ¿verdad? Digo al aire, para si alguien quiere tomar nota, 0991 22 76 68. Entonces uno puede dar play y puede retroceder un poquitito en el reproductor y está todo, ¿verdad? En Instagram está como lic.walteraveiro. LIC. De licenciado. De licenciado.walteraveiro. Entonces, te pregunto, Walter, vamos a suponer alguna organización quieran, no sé, solicitarte una charla, sin problema. Sin problema, yo actualmente tengo tiempo por la mañana y los fines de semana, sábado, domingo, si se comunican conmigo, coordinamos qué problemas quieren tratar, si quieren tratar lo que es la inteligencia emocional, trabajo en equipo, resolución de conflictos. Buenísimo. Estoy dispuesto a trabajar, obviamente, se comunican conmigo y vamos coordinando y organizándonos. Espectacular. Y aparte, vos tenés tu consultorio. Tengo mi consultorio en Fernando de la Mora. Y si puedes explicar mejor el enfoque para los niños, ¿verdad? Trabajo con niños, Sí. trabajo con adolescentes, trabajo con familia, pero sobre todo me enfoco en esta área que tiene que ver con el desarrollo personal. Ah, buenísimo. Personas de cualquier edad, sobre todo adultos, que quieran trabajar en estos puntos de relacionamiento con los demás. Mira, Walter, tengo un problema, me cuesta relacionarme. También, como viste, trabajo mucho en lo que es la parte de oratoria. Tengo formación en locución. No terminé la carrera de locución, soy sincero, pero tengo 2 años de 3 culminado y tengo varios cursos en oratoria, así es que podemos trabajar tranquilamente. Inclusive, algo que observo mucho en mi trabajo del día a día, los jóvenes que van a defender su tesis. Por ejemplo, ¿cómo trabajamos todo lo que tenga que ver con la relajación, cómo hacer una presentación eficaz, una presentación adecuada desde el punto de vista tanto comunicacional, en lo verbal y en lo no verbal?
Que es fundamental. Es fundamental a la hora de defender una idea. Así uno está. Y entonces, pero se trabaja con tiempo. Recordemos que todo esto es un proceso, no es mañana defiendo mi tesis, ¿cómo lo hago? No. Y ahí ya es muy difícil. No. Excelente. Bueno. Si me permitís. Sí. Adelante. Quiero cerrar con una frase. Buenísimo, dale. Una frase que se atribuye a diferentes autores, no se sabe bien de quién es. Lao Tse, Mahatma Gandhi. Pero es interesantísima y oportuna en este momento. Ten cuidado con lo que piensas, porque lo que piensas se convierten en tus palabras. Tus palabras se convierten en tus acciones. Ten cuidado con tus acciones, porque tus acciones se convierten en hábitos. Ten cuidado con tus hábitos, porque tus hábitos se convierten en tu carácter. Y tu carácter se convierte tarde o temprano en tu destino. Maravilla. Excelente. Gracias. Gracias de nuevo por la invitación y un privilegio estar acá. Excelente. En cualquier momento te invitamos de vuelta y coordinamos sobre otros temas así a profundidad. Bueno, muchísimas gracias. Gracias también a todo nuestro equipo técnico, a Rubén, Rodrigo. Estamos transmitiendo aquí desde Lambaré, desde el barrio Puerto Pabla. Y como les había comentado en un video de presentación, esta era la zona donde la mamá del mariscal Francisco Solano López tenía su estancia, ¿verdad? Y justamente la calle donde está nuestro estudio es la calle Carretera de López. Evidentemente era donde venía el mariscal, no sé si a saludar a su mamá o qué. Es una zona que tiene mucha historia aquí en Puerto Pabla, en la ciudad de Lambaré. Bueno, de vuelta, muchas gracias a todos y en breve esto está al aire y vamos a estar, ojalá Dios quiera, podamos levantar un programa a la semana o dos, ¿verdad? Pues ya su tiempo, ¿verdad? Su tiempito de edición y cosas así. Y también, digamos, el tiempito para encontrar gente valiosa como el profe Walter. Gracias. Bueno, excelente. Gracias por todo. Chao. Nos vemos.